Profeta Ezequiel. Entonces, oremos. Mi hermano Víctor, ¿podría orar para comenzar? Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por poder llegar a este lugar, Señor, y permitirnos tener esta linda clase, Señor. Sí, Gracias por todos estos días, Señor, que ha estado con nosotros, amén. y por Pastor Jeff, por Pastor Alex, que han estado sirviéndonos, Señor, en la enseñanza, en la traducción. Gracias, Señor, por estos dones que tú has puesto en beneficio de nosotros. Y te rogamos, Señor, que tú dirijas esta clase por medio de tu Espíritu Santo Amén. y que todo lo que podamos aprender, Señor, sea para tu gloria y para seguir creciendo, Señor, para servir de mejor manera en nuestras iglesias locales. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amen. Hope everybody had a very good day. Got some sleep last night. Espero que todos hayan tenido un muy buen día, hayan descansado bien ayer. Thank you for putting up with me all week. Gracias por ir caminando conmigo toda esta semana. Especially thank you for the guys having to watch it on the laptop. That's not easy. Y también especial gratitud a quienes han tenido que seguir esto a través del computador. No es fácil. I have just a thought as we start. Bueno, un pensamiento ya para comenzar. When I was looking at different ideas for what I would do my doctoral dissertation on, Cuando estaba buscando en distintas ideas sobre qué iba a ser mi disertación doctoral, one would go with the theme of what the prophets so often teach. una de esas ideas era basarme en lo que los profetas usualmente enseñaban, ¿no? That they would teach us that you can speak God's word and maybe no one will listen. Y es que muchas veces puedes hablar la palabra de Dios y nadie va a escuchar. We saw last night in 2 Kings 17, Veíamos anoche en Segunda de Reyes, capítulo 17, it said the Lord warned Israel and Judah through all his prophets dice que Dios advirtió a Israel y Judá a través de todos estos profetas que envió. However, the people did not listen. Sin embargo, el pueblo no escuchó. I was going through my emails today, Estaba revisando mis correos electrónicos hoy and one of my emails, one of my emails was an article, y uno de mis correos era un artículo and the title of the article was Are All of Our Shrinking Churches Evangelistic Failures? decía el título del artículo, cuando nuestras iglesias se contraen o disminuyen, ¿se trata siempre de fracasos evangelísticos? At least in the United States, the number of people attending evangelical churches Al menos en los Estados Unidos, la cantidad de gente que está asistiendo a iglesias evangélicas goes down each year. disminuye cada año. So you're forced to ask yourself, what is success? Y ahí te ves forzado a preguntarte qué es el éxito. So I wanted to write a paper on a comparison of Jonah versus Jeremiah. Quería escribir ahí un ensayo comparando a Jonás con Jeremías. Who had the greater success, Jeremiah or Jonah? ¿Quién fue más exitoso, Jonás o Jeremías? The world would say what? ¿Qué diría el mundo? Jonah had a great revival, didn't he? Jonás tuvo el mayor avivamiento, ¿no? Who listened to Jeremiah? ¿Quién escuchó a Jeremías? Nobody. Nadie. Who listened to Isaiah? ¿Quién escuchó a Isaías? Nobody. Nadie. And of all the prophets, the one really that had the greatest success Y de todos los profetas, el que tuvo realmente mayor éxito was the one that was disobedient. fue el que se mostró desobediente. The rest pretty much would preach the word and nobody listened. El resto, lo que pasó, en resumidas cuentas, era que predicaban y nadie escuchaba. And so I remind you that our job is to speak forth God's word. Y ahí es bueno recordarles que nuestro trabajo es poder declarar, proclamar la palabra de Dios. And remember the balance
one plants, another waters, but God's causing the growth. Y recuerden ahí el balance. Uno planta, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. I've always thought for our church, I'd rather shut the door. Could you repeat? Sorry. For our church, I would rather shut the door, Bueno, digo a mi iglesia que preferiría cerrar la puerta, close the church, than feel like we need to compromise to keep the church going. preferiría cerrar la iglesia antes que sentir que debo ceder para que la iglesia pueda continuar. And thankfully, people like the Wilsons Y gracias a Dios, gente como los Wilsons would not want to compromise. tampoco van a querer ceder la verdad. It's so important that we as a body want to stay true to God's word. Y es importante que como un cuerpo queramos permanecer firmes, ahí fieles a la palabra de Dios. But when every church wants to show success, look what we do. Y bueno, cuando las iglesias quieren mostrar este éxito, y miren lo que hacemos. It's tempting for a lot of guys to want to take shortcuts and to try to adapt to the situation. Es tentador para muchos el tomar atajos y así poder seguir creciendo o evitar disminuir la iglesia. I think I mentioned to you on Saturday that there was a large parachurch organization that had a pastor's lunch where I live. Creo que les mencioné que hay una gran, digamos, organización para eclesiástica que tenía ahí un almuerzo pastoral donde vivo. And this was right after I found out that I was going to write my dissertation on the fear of God. Y esto fue justo después de que ya me decidí a escribir la disertación sobre el temor de Dios. And if you remember, they went around the table to about 12 guys. Y recordarán que yo les comentaba que ellos iban ahí preguntando alrededor de la mesa más o menos a 12 hombres. They asked each guy what they thought the church needed. Y le preguntaron a cada uno qué es lo que ellos creían que necesita la iglesia. And they basically said, we need more marriage seminars, we need more youth activities, we need more whatever it might be. Y bueno, las respuestas que se daban ahí era que necesitamos más conferencias para matrimonios o encuentros de jóvenes, ese tipo de cosas, de actividades. Se podrá cerrar esa puerta, ¿verdad? Gracias. And when it came to me, I just said, those are all horizontal. We need to have the vertical to fear God. Y bueno, cuando me tocó hablar a mí, gracias hermano, yo señalé que todas esas cosas son a nivel horizontal y necesitamos más bien esa búsqueda vertical de Dios en primer lugar. So the one man that has been in a church in our county longer than I have, hay un hombre que ha estado en la iglesia por más tiempo en nuestro condado de lo que yo he estado. when the parachurch organization asked, how can we help you as a church? Cuando esta organización para eclesiástica preguntó cómo podemos ayudarle como iglesia, His answer I'll never forget. no voy a olvidar nunca la respuesta que él dio. He wanted to find out, he wanted them to let him know what the latest trend was going to be, the next trend for churches. Trend. Okay. So, I'm sorry. What was the answer to get it right? He wanted the parachurch organization to let him know, Okay. like the latest, Okay. so he could stay one step ahead of everybody. Okay. Bueno, lo que quería este hombre era que esta organización para eclesiástica le informara de cuál era la última tendencia en la iglesia para que él pudiera estar siempre como un paso adelante. And I hate to say that's not a pastor. Y bueno, detesto decirlo, pero eso no es un pastor. That's a marketing guy. Eso es un comerciante, una persona que le gusta el marketing. So I have a couple things before we get started, because we'll get through tonight looking at some examples, and then tomorrow kind of fly through looking from the beginning to the end. Bueno, algunas cosas para empezar y ahora vamos a ver algunos pasajes y mañana también vamos a hacer un sobrevuelo desde el principio hasta el fin. Asa and Adriana went to the metro today. Isa y Adriana fueron al metro hoy. Thankfully, they're still alive.
Gracias a Dios todavía están vivos. I didn't go. I was not feeling great this morning. My head, which is Bueno, typical. yo no fui porque me sentía algo mal de la cabeza, lo que es típico. So in my own reading, I looked at one passage. So turn to Jeremiah chapter 4. Bueno, vamos a Jeremías capítulo 4. And this is an example of the poetic form. Remember, there's most of the prophets is poetry. Bien, vamos a ver un ejemplo acá de lo que hablábamos de la poesía hebrea. Y gran parte de los profetas están expresados en poesía. Sometimes you have what's called prose. A veces encontramos lo que se llama prosa. In Isaiah, for instance, when you get to the section from chapters 37 to 39, En Isaías, por ejemplo, cuando tenemos la sección de los capítulos 37 al 39, Isaiah uses poetry up to 37. Isaías usa la poesía hasta el 37. Then in 37, 38, 39, he uses prose, which is not kind of the rhyming form as we might think of. Y luego del 37, 38 y 39 usa prosa, nos guarda esta forma de rima en la que podríamos pensar. And then in chapter 40, he goes back to the poet. Y luego en el capítulo 40 vuelve a expresarse de manera poética. So here in Jeremiah chapter 4, Aquí en Jeremías capítulo 4, you'll see in verse 19, my anguish, I wreath in pain. Dice en el versículo 19, alma mía, estoy angustiado, oh corazón mío. Jeremiah is condemning the people. Jeremías aquí está condenando al pueblo. The reason why in verse 22, my people are foolish, they know me not. La razón se da en el versículo 22, porque mi pueblo es necio, no me conoce. They are stupid children, they have no understanding. Hijos torpes son, no son inteligentes. They are wise in doing evil, Astutos son para hacer el mal, but how to do good they know not. pero no saben hacer el bien. So then it starts an interesting section between verses 23 and 26. Y luego comienza una sección interesante entre los versículos 23 y 26. And tell me what Jeremiah was looking to as an example. He says in verse 23, Y díganme, ¿a qué está mirando Jeremías como ejemplo? En el versículo 23 dice, the first line is, I looked on the earth, and behold, it was without form and void. miré a la tierra y estaba sin orden y vacía. What's going on in Jeremiah's mind? ¿Qué es lo que tiene Jeremías en mente? Creation. La creación. And in a sense, what he's doing is using the story of creation Y lo que está haciendo en un sentido es usar la historia de la creación in poetic form. en una forma poética. We might say he's drawing a picture of uncreation. Y lo que está haciendo, podríamos decir, es pintando una imagen de descreación o como una creación que va en reversa. And so it says, and to the heavens, and they had no light. Y sigue diciendo, versículo 23, y a los cielos, y no tenían luz. I looked on the mountains, behold, they were quaking, Miré a los montes y temblaban, and all the hills moved to and fro. y todas las colinas se estremecían. I looked, and behold, there was no man. Miré y no había hombre alguno. All the birds of the air had fled. Todas las aves del cielo habían huido. I looked, and behold, the fruitful land was a desert, Miré y la tierra fértil era un desierto. and all the cities were laid in ruins before the Lord, before his fierce anger. Y todas sus ciudades estaban arrasadas delante del Señor, delante del ardor de su ira. It's one of those pictures where sometimes you go back to creation, sometimes they would go back to the garden, and then you get to Revelation 21, 22, and it's a new garden, and everything is being, as I gotta have Asa have us sing again, being made new, that he is making his new creation. Bueno, y tenemos estas referencias entonces a la creación. Luego en
En Apocalipsis 21 también se va a hablar de esto, se van a usar estas imágenes, por ejemplo, del jardín, y tenemos todas estas referencias que nos apuntan hacia atrás de la creación, pero también hacia la nueva creación. So tomorrow we're going to see some of the more positive aspects, Bueno, mañana vamos a ver algunos aspectos más positivos, that it wasn't all just judgment, que no era todo juicio, but God ultimately is going to restore and have his remnant in his new creation forever. sino que Dios finalmente va a restaurar a su remanente y lo va a tener en el cielo para siempre. So Adriana this morning gave me a good idea Adriana esta mañana me dio una buena idea, of using a book as an example. usando un libro como ejemplo, So I want you to turn real quickly to Zephaniah. y quiero que vayamos rápidamente a Sofonías. And Zephaniah is a short little book, so it won't take very long. Y bueno, Sofonías es un libro breve, así que no va a tomar mucho rato. So remember, we have the United Kingdom with David and Solomon. Recuerden que teníamos ahí el reino unificado con David y Salomón. Solomon leaves a divided kingdom, Salomón deja un reino dividido, northern kingdom, tenemos el reino del norte, eventually it was destroyed in 722 by Babylon. y Assyria. que finalmente sería destruido en el 722 por Asiria. I apologize, I still cough. Bueno, perdón por la tos. So, remember this was Assyria that destroyed them. Recuerden que fueron destruidos por los asirios. Then you have the southern kingdom, Y luego tienen el reino del sur. and the southern kingdom eventually was destroyed in 586 BC. El que fue destruido en el 586 antes de Cristo. And they were destroyed by Babylon, Y los que destruyeron este reino fueron los babilonios. and Babylon had destroyed Assyria in 612 BC. Y los babilonios habían destruido Asiria en el 612 antes de Cristo. Then eventually Babylon would be destroyed by Persia in 539, Luego, Babilonia sería destruido por Persia en el 539. and that was this is the exile. Y este es el exilio. Then 538, you have Cyrus, En el 538 tienen a Ciro. and Cyrus was the return. Y con Ciro se produce el retorno. So all this history here is you could take the prophets and know that most of the prophetic activity was during the divided kingdom. Y lo que tenemos aquí con esta línea de tiempo nos permite ver que la mayor parte de la actividad profética se produjo en el reino dividido. You can say there was the northern and southern kingdoms, Puedes decir que hay un reino del norte y del sur, but you could also say there was the pre-exilic, exilic, and then the post-exilic. pero también podemos dividir esto con la etapa pre-exilio, la etapa del exilio y post-exílica. And we need to find out where each prophet was. Y tenemos que averiguar dónde estaba cada profeta. If I were to tell you a story, for instance, Por ejemplo, si tuviera que contarles una historia and I wanted to put it in prophetic language, y quisiera presentarla en lenguaje profético, and it started off and I said, the clown, in the year of the clown from Delaware, y lo dijera así en términos proféticos, expresándolo así, en el año del payaso de Delaware, there was a large white house. hubo una gran casa blanca. A large donkey trampled
on the wounded elephant. Un gran burro pisoteó al elefante herido. Do any of you know what I'm talking about? Um, kind of. Bueno, ¿de qué está hablando? ¿Alguien sabe? Asa knows what I'm talking about, don't you? Unfortunately, I do. Asa sabe de lo que estoy hablando, ¿cierto? It's Desafortunadamente pretty sí. simple to you and Adriana, isn't it? Para Asa y Adriana es muy simple, Because you know the context of where it's coming from. pero porque ustedes conocen el contexto de dónde viene esto. And you guys that deal a little bit with the United States in English, you know a little bit more. Y quienes saben algo de los Estados Unidos en inglés saben un poco más. But the only way to understand that would be to say that was not here in Chile. Y bueno, tendríamos que decir, esto no fue en Chile. And if I made up a story here, I wouldn't want to butcher you and insult all of you. Bueno, y si tuviera que hacer una historia de acá, no quisiera insultarlos. So I'd rather insult our own country. En vez de eso, mejor insulto a mi propio país. Because Asa will agree with our country is well worth insulting now, isn't it? Bueno, Isa estará de acuerdo que nuestro país merece ser insultado ahora, ¿cierto? Tragically, in our country, there's no room for God. Trágicamente en nuestro país no hay lugar para Dios. But when you put it in the context of the United States, it's fairly easy to understand. Pero cuando lo pones en el contexto de Estados Unidos es bastante fácil de entender. So we're way after the fact. Entonces nosotros estamos bastante posterior, en una etapa bastante posterior a los hechos. This is in an ancient language Esto se encuentra en un lenguaje antiguo, muy antiguo, during ancient times. en un tiempo también antiguo. So it's our job to go back and try to figure out where that came from. Y nuestro trabajo es regresar y tratar de averiguar de dónde salió todo esto. In this case, if you look at Zephaniah, En este caso, si miran a Sofonías, the word of the Lord came in verse 1 of chapter 1. capítulo 1, versículo 1, The word of the Lord that came to Zephaniah, dice la palabra del Señor que vino a Sofonías, then he identifies himself. y luego él se identifica. Then he gives the time that he's a prophet. Y esto nos da el tiempo de este profeta In the days of Josiah. en los días de Josías. Now, how many good kings in the north were there? Bueno, ¿cuántos reyes buenos hubo en el Reino del Norte? Zero. 0. Kind of like the Nuggets, right? How many good, the southern had good and bad, and Josiah was a good one. Bueno, el sur tuvo reyes buenos y malos, y Josías fue uno de los buenos. Josiah would have been a king shortly before the first. Remember, there was 586. You had 605, 597. This is when Daniel and his friends were taken in 605. Ezekiel in 597, and then the destruction finally. There's a lot of other little things, but the destruction in 586. Josiah had a great reform years before that. Bueno, tenemos ahí algunas fechas importantes. En el 605 fueron exiliados Daniel y sus amigos. En el 597 Ezequiel. Y en el 586 se produce la destrucción de Jerusalén, del templo. Y bueno, en los años previos a la destrucción, o mejor dicho, antes del 605, ahí Josías impulsó importantes reformas. I'm sorry, I should be writing bigger. Bueno, perdón, que debería estar escribiendo con letras más grandes. If you look at the text, it starts off right away where he says, I will utterly sweep away everything from the face of the earth. Bueno, dice Sofonías 1, versículo 2, eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra. It's kind of like in Jeremiah 4 that we just looked at, Jeremiah looked back at creation. Se parece a lo que estaba haciendo Jeremías en el capítulo 4, mirando atrás a la creación. This is a little bit type of the picture of a flood again. Aquí Sofonías nos da algo así como la imagen del diluvio, de nuevo. In the middle of verse 3, he says, I will cut off mankind from the face of the earth. En el versículo 3 dice, eliminaré hombres y animales
de la faz de la tierra. Dice, exterminaré al hombre de la superficie de la tierra. He says in verse 4 in the middle, I will cut off from this place the place of the remnant of Baal. Dice en el versículo 4, por ahí por el medio, exterminaré de este lugar al remanente de Baal. In verse 5 at the end, he mentions Milcom, or would be Moloch, the god that they worshipped. Al final del versículo 5 menciona a Milcom o Moloch, el dios falso al que adoraban. He summarizes it in verse 6 where he says, those who have turned back from following the Lord, who do not seek the Lord or inquire of him. Y en el versículo 6 habla de la destrucción de los que han dejado de seguir al Señor, a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. There had been a great revival under Josiah, Se había producido un gran avivamiento bajo Josías, but usually great revivals, whether it's in Bible times or whether it's in church history, pero usualmente lo que ocurre con los grandes avivamientos, ya sea en tiempos bíblicos o en la historia ya de la iglesia, they are short-lived, sadly, because of sin. could you repeat, sorry? Short-lived or do not Okay. last long. Okay. No son muy duraderos por causa del pecado. So, verse 7 begins a section where the warning turns to what they are to do. Y el versículo 7 comienza una advertencia y lo que ellos debían hacer. To be silent before the Lord God, for the day of the Lord is near. Dice, calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. If you look at verse 8, it says, on the day of the Lord sacrifice. En el versículo 8 habla del día del sacrificio del Señor. Verse 9 says, on that day I will punish. En versículo 9 dice, aquel día castigaré. Verse 10, on that day. Versículo 10, en aquel día. Verse 12, at that time. Versículo 12, en aquel tiempo. Verse 14, the great day of the Lord is near, near and hastening fast. Dice en el versículo 14, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. You can see each line in verse 15 and 16 start with a day, a day, a day, a day. Pueden ver que cada línea en los versículos 15 y luego también el versículo 16 comienza con día. El día de ira, día de congoja, etc. Verse 17 is, I will bring distress on mankind. Versículo 17 dice, traeré angustia sobre los hombres. Then in chapter 2, Capítulo 2. he begins with a call to repentance. Allí comienza con un llamado al arrepentimiento. He says in verse 3, seek the Lord, all you humble of the land. Versículo 3 dice, busquen al Señor todos ustedes humildes de la tierra. But then he turns right back to judgment in verse 5, where in the middle he says, the word of the Lord is against you. Y luego vuelve al juicio en el versículo 5 y dice por ahí, por el medio, la palabra del Señor está contra ustedes. So here you have this great revival under Josiah, Aquí tenemos entonces este gran avivamiento bajo Josías, but the people start falling back into sin. pero las personas empezaron a volver al pecado, a caer de nuevo. And Zephaniah is the prophet calling them to repentance. Y Sofonías es un profeta que los llama al arrepentimiento. So as we saw last night, the vast majority of their work was warning about judgment. Como vimos, la mayor parte de su obra fue advertir del juicio. But there's also, in God's providence, Pero también en la providencia de Dios in His grace, y en su gracia, the fact that He will someday bring restoration. también estaba el anuncio de que algún día sería traída la restauración. And that is the hope to the remnant, Y esa es la esperanza para el remanente, those who belong to Him. aquellos que le pertenecen al Señor. So this continues on even into chapter 3, Y esto continúa incluso ya en el capítulo 3, where he begins in chapter 3, woe to her, he's speaking about Jerusalem. comienza en el capítulo 3 diciendo,
Ay de la rebelde, y aquí se refiere a Jerusalén. Verse 4, her prophets are fickle, her priests profane. Dice en el versículo 4, sus profetas son temerarios, sus sacerdotes han profanado, son profanos. And then he gives something interesting in verse 9. Luego da algo interesante en el versículo 9. We have not only the restoration, but we also have for the remnant, this will go to the nations. Y tenemos la restauración que se promete al remanente, pero esto alcanzará a las naciones, dice. You'll see here where it says, where did it go? In verse 8, Versículo 8. it says, "For my decision is to gather nations to assemble kingdoms," and those are plural. Dice ahí, porque mi decisión, por ahí por el medio del versículo, mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, y esto es en plural. Verse 9 says, "For at that time I will change the speech of the peoples Dice, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros. to a pure speech, Labios puros, ¿cierto? Ese es como el sentido que tiene. that all of them may call upon the name of the Lord and serve him with one accord." Para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan de común acuerdo. Remember, with the new covenant, eventually, there's forgiveness of sins. Recuerden que en el nuevo pacto se promete perdón de los pecados. On verse 11 says, "On that day you shall not be put to shame." El versículo 11 dice, aquel día no te avergonzarás. So history is, as Zephaniah, is God working out his purposes and his providences eventually to the new heavens and the new earth. Entonces aquí lo que está haciendo Dios en la historia es que está obrando y cumpliendo sus propósitos, llevando todo hacia nuevo cielo y nueva tierra. God in eternity has an eternal purpose En la eternidad Dios tiene un propósito que es eterno, that is worked out in time through his providence, y ese propósito se lleva a cabo en el tiempo a través de su providencia, and in his providence he will intervene, y en esa providencia Él va a intervenir, sometimes in judgment, a veces en juicio, sometimes in blessing. a veces en bendición. But for God's people, our hope is that this works to blessing. Pero para el pueblo de Dios nuestra esperanza es que esto termine en la salvación. And then the last portion is filled with hope. Y luego la porción final está llena de esperanza. In verse 14, it says, "Sing aloud, O daughter of Zion, shout, O Israel." Dice en el versículo 14, canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel. And then 15 gives the reason why the Lord has taken away the judgments against you. En el versículo 15 da la razón de esto, dice, el Señor ha retirado sus juicios contra ti. The reason for that is the King of Israel, the Lord, is in your midst. La razón de esto es lo que dice luego, el Rey de Israel, el Señor está en medio de ti. Verse 17, the Lord your God is in your midst. Versículo 17, el Señor tu Dios está en medio de ti. And it even says here that he is the mighty one who will save. Y acá dice que es what verse, sorry? Verse 17. El versículo 17, bueno, dice que es guerrero victorioso, que es poderoso, él es el que salvará. So verse 19 deals with, he will destroy the enemies. He says, "I will deal with all your oppressors." En el versículo 19 dice que él se va a encargar de los enemigos de este pueblo. Dice, en aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. And verse 20 says, "At that time I will bring you in." Y en el versículo 20 dice, en aquel tiempo los traeré. So in one case, in the same time, he's coming in judgment to his enemies. Entonces, al mismo tiempo, él está viniendo con juicio contra los enemigos And he's coming in grace to his own. y en gracia para los suyos. And this is a typical fashion of the prophets. Y esta es una manera típica en que se expresan los profetas. If you go back right before Zephaniah, Si van justo antes de Sofonías,
at the same time as Zephaniah is Habakkuk. Por el mismo tiempo se encuentra Habacuc, Habakkuk is a different type of a prophecy. y esta es otro tipo de profecía. You'll see the lines, it's still in Hebrew poetry, Verán que las líneas están ahí en poesía hebrea, but Habakkuk is kind of a conversation between God and Habakkuk. pero Habacuc, este libro, es más bien algo así como una conversación entre Dios y Habacuc. And like many of us, what we do too much, Lo que muchos de nosotros hacemos, Habakkuk asks the question, God, where are you? lo hace Habacuc aquí, es algo así como Habacuc preguntando, ¿dónde estás, Dios? It says in verse 2 of chapter 1, O Lord, how long shall I cry for help? El versículo 2 del capítulo 1 dice, ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda? And you won't hear. Y no escucharás. God says, I do hear. Dios dice, escucho. In verse 6, En el versículo 6, he says, I'm raising up the Chaldeans. ahí él dice, voy a levantar a los caldeos, dice Dios. So Habakkuk at this time right here is looking at the sin of Judah. Habacuc, por ahí por el 586, está mirando el pecado de Judá. In this conversation, he's looking at the sins of Judah, saying, God, how can you allow us to be so sinful? Y por ese entonces, Habacuc estaba mirando el pecado de Judá y estaba diciendo, Dios, ¿por qué nos permite ser tan pecadores? And if I could be allowed to guess what was in Habakkuk's mind, Y si pudiera tratar de adivinar lo que estaba en la mente de Habacuc, I think it's probably what goes through our minds a lot. creo que es lo que pasa por nuestra mente también a menudo. He says, Zephaniah is out there preaching against sin. Él podía pensar, Sofonías está allá afuera predicando contra el pecado. I'm preaching against sin, Yo estoy predicando contra el pecado and nobody listens. y nadie escucha. So God, do something. Así que Dios, haz algo. God says, I am doing something. Y Dios dice, estoy haciendo algo. I'm raising up Babylon. Estoy levantando a Babilonia. Babylon's going to come and destroy you. Y Babilonia va a venir y los va a destruir. And then what's Habakkuk do? ¿Y qué hace Habacuc entonces? You can't do that, God. Dios, no puedes hacer eso. Babylon's worse than us. Babilonia es peor que nosotros. But just like Zephaniah, if you skip all the way to chapter 3, Pero tal como ocurre con Sofonías, si tú vas al capítulo 3, chapter 3 is a beautiful prayer of Habakkuk. este capítulo es una hermosa oración de Habacuc. And some of my favorite verses in scripture are the very end of that. Y una parte que es de mis favoritas en la escritura está al final. He says in verse 16, Dice en el versículo 16, I hear and my body trembles. dice, oí y se estremecieron mis entrañas. If we think of what God eventually is going to do to judge this earth, we should tremble. Y si tú pudieras escuchar lo que Dios va a hacer finalmente para juzgar esta tierra, temblarías. If you look in the middle of verse 16, it says, I wait quietly for the day of trouble. Si miras por ahí, un poquito después de la mitad del versículo 16, dice, tranquilo espero el día de la angustia, to come upon people who invade us. al pueblo que se levantará para invadirnos. And one of the tasks that we have is to try to see our people see who God is. Y una de las tareas que tenemos es llevar a nuestro pueblo a ver quién es Dios To prepare people for the day of trouble. y prepararlos para este día de la angustia. So there's two words here in verse 17, though the fig tree should not blossom. Y acá hay dos palabras. En el versículo 17 dice, aunque la higuera no eche brotes, It would be us saying, though everything go wrong. es como decir, como que nosotros digamos, aunque todo salga mal. In one of the great statements in all of Scripture, Y una de las grandes declaraciones en toda la escritura verse 18 says, yet I will rejoice in the Lord. está en el versículo 18 cuando dice, con todo yo me regocijaré en el Señor, o me I will- alegraré en el Señor. I will take joy in the God of my salvation. Dice, me regocijaré en el Dios de mi salvación. I wish we had the time to go through all of the prophets, Me gustaría que tuviéramos el tiempo de ir a través de todos los profetas. but really, if you understand all of the
historical importance, Pero si logran entender toda esta importancia histórica, and then you understand that the prophet, remember, he's writing going back to the old covenant. y recuerden que los profetas también estaban escribiendo como refiriéndose tanto al antiguo pacto como al nuevo pacto, iban como de adelante hacia atrás, He's, o de pre- atrás hacia adelante. he's preaching that if they disobey, there will be judgment because of the threat of God cursing the people. Ellos predicaban que si desobedecían habría juicio, porque eso es lo que Dios había prometido al pueblo. But there's also the hope that is brought up that God will bless his people. Pero también estaba la esperanza que se traía delante de que Dios iba a restaurar, bendecir a su pueblo. From the same God come two different aspects that are very real. Y del mismo Dios vienen estos dos aspectos, juicio y bendición, que son muy reales. There was a question, ¿no? ¿Verdad? Yes, sir. Oh, El hermano Félix hace una pregunta, dice, ¿qué opina el profesor de lo que dice lo que dicen que el cumplimiento de Sofonías 2.4 está ocurriendo ahora en Medio Oriente por la guerra? Dice Sofonías 2.4, porque Gaza será abandonada y Escalón desolada, y Asdod será expulsada al mediodía, y Ekrón será desarraigada. Well, the question says, what do you think about those who say that Zephaniah 2 verse 4 is being fulfilled today in the Middle East? Because it says, for Gaza will be abandoned and Ashkelon will become a desolation. The inhabitants of Ashdod will be driven out at noon and Ekron will be uprooted. that brings us to Felipe's question too. Bueno, eso nos lleva a la pregunta de Felipe igual. And that's an excellent question. Y es una excelente pregunta. This brings us back to the question here is, where is this all pointing to eventually? La pregunta aquí es, ¿a qué está apuntando todo esto finalmente? Is the fulfillment ultimately going to be literal, historical Israel? El cumplimiento será en un Israel literal histórico, literal e histórico, Ethnic, historical, étnico, histórico. the portion in Zephaniah, I believe, La porción de Sofonías que mencionábamos has been fulfilled in the sense of there was a destruction back during the time of the Babylonian invasion. fue cumplida en el sentido de que hubo una destrucción en los días de la invasión babilónica. This goes back to the prophets, remember, where you have, they would see, but they didn't know whether there was gaps or what the gaps were between those. Y esto nos lleva a lo que habíamos señalado de los profetas, de que veían estas montañas, pero no eran capaces de ver los valles que había entre una y otra. And how big that gap might be, they did not know. Y no podían conocer allí cuán amplio podía ser ese valle, ese espacio entre una montaña y otra. In 1 Peter chapter 1, they said we worked hard to figure out what the prophets were saying. Y bueno, en 1 de Pedro, capítulo 1, dice que estos profetas se esforzaban en entender qué significaba lo que estaban diciendo. I would not be prepared to say that what's happening today is the fulfillment of that. No me sentiría listo para decir que lo que está ocurriendo hoy día es el cumplimiento de esa profecía. I would be prepared to say that it's part of God's ongoing providential purposes. Sino más bien diría que es parte de el cumplimiento que Dios está obrando y es continuo. Ese cumplimiento es un cumplimiento providencial. And someday we might be able to see what the gap is between all these mountains. Y algún día podremos ver en qué consistía ese valle entre las montañas. But a lot of people in the United States reacted
Pero mucha gente de los Estados Unidos reaccionó that this is it. We need to like fly the Israeli flag outside of our church. y pensando que, bueno, aquí estamos, o sea, se está cumpliendo, tenemos que izar la bandera israelita en nuestra iglesia. Unfortunately, what's going on over there is very tragic. Desafortunadamente lo que está ocurriendo es muy trágico. And I don't know if you guys know, but there's mass demonstrations in the United States Y no sé si ustedes saben, pero hay protestas masivas en los Estados Unidos that are pro-Palestine que son pro-Palestina because of what's going on in Gaza. debido a lo que está ocurriendo en Gaza. My only hope is I know that there's other sections, but that Zephaniah question is excellent. Sé que hay otras porciones, otros pasajes relacionados, pero esta sobre Sofonías es una muy buena pregunta. I'm just not smart enough to know. No soy lo suficientemente inteligente como para saber. My hope is I have a sovereign God Mi esperanza es que tengo un Dios soberano who's working out his purpose. que está cumpliendo su propósito. And like with Zephaniah, Y así como Sofonías, the fear of what is eventually going to come el temor de lo que finalmente vendrá is very real. es muy real. And certainly could change our world as we know it in many ways quickly. Y podría cambiar el mundo como lo conocemos y muy rápidamente. And I tell them I apologize. I wish I could say, boom, that's it. Bueno, me gustaría poder decir, aquí está la respuesta, eso es. But I have people all the time that say, this must be it. Pero todo el tiempo hay gente que está diciendo, aquí se está cumpliendo, aquí, esto es. And I have a pretty weak answer. Y mi respuesta ahí es bastante débil. I like to quote Jesus. Me gusta aquí citar a Jesús. Three words. En español, 2 palabras. No one knows. Nadie sabe. And certainly not me. Y claramente yo no. It will be interesting to see what happens over there. Será interesante ver lo que ocurrirá allá. It's interesting because all of a sudden you're dealing with names that are mentioned in the Old Testament. Y es interesante porque de repente nos vemos lidiando con nombres que aparecen en el Antiguo Testamento. And now we see those same names on the evening news. Y veríamos los mismos nombres ahí en las noticias. With regard to our bigger question, that I'll actually, you're going to be here tomorrow? Bueno, ¿va a estar aquí mañana? Porque estamos lidiando con esta pregunta. I'll probably put it off more tomorrow then. Bueno, probablemente vamos a desarrollar más mañana. But ultimately we have to say, where's all this heading to? Pero finalmente tenemos que decir hacia dónde está yendo esto, hacia dónde apunta. And ultimately this is all heading towards God's ultimate restoration of his people and the new heavens and the new earth. Y a lo que apunta es a la restauración final que Dios está haciendo en favor de su pueblo, a los cielos nuevos, tierra nueva. If you take history again as a line, Si tomamos nuevamente la historia como una línea, and you have the old as being the promise, y si tomas the Old Testament or the yeah, Old, okay. the old covenant, yeah. Si tomas el antiguo pacto como la promesa, And then you have, ultimately, it begins to be fulfilled in Christ. y tienes el hecho de que definitivamente está siendo cumplida en Cristo, Then the debate between people comes in the roles of the church versus Israel. luego el debate de las personas se centra en el rol de la iglesia contrastado con el de Israel. And that's the ongoing debate. Y ese es el debate que se está llevando a cabo. The issue to me is I want to make sure that I give justice to the Church of Jesus Christ. Y el punto para mí es que quiero asegurarme de estar haciendo justicia a la iglesia de Jesucristo.
is the church just something that appeared, or is it something that God ultimately purposed from the beginning of time? La iglesia es algo que, perdón, es algo que repentinamente apareció, o más bien es algo que Dios tuvo como propósito desde la eternidad. In Ephesians chapter 3, where it says that the church is makes the manifold wisdom of God visible basically to the universe. En Efesios 3 nos dice que la iglesia manifiesta la multiforme gracia de Dios, la hace visible al universo prácticamente. The next verse says this is in accordance with God's eternal purpose. Y el siguiente versículo dice que esto es de acuerdo al propósito eterno de Dios. So there's lots of very good people that I have the utmost respect for that would be dispensational here. Y bueno, hay bastantes buenos maestros y por los cuales tengo el mayor respeto que son dispensacionales, But I don't want to see the church as something temporary, pero no veo a la iglesia como algo temporal. or that there's only the church because somehow Israel failed. O no concluyo que hay iglesia solamente porque fracasó Israel. So for Felipe's question last night as to the prophets in the church and Israel, La pregunta de Felipe anoche en relación a los profetas en la iglesia y en Israel. Felipe, I don't think the prophets, the gaps between the first and the second, I don't think that they fully grasped that. No creo que los profetas pudieron entender plenamente esa brecha, ese valle entre estos montes. Like in First Peter, we're inquiring of the prophets. Como en Primera de Pedro, tenemos esa búsqueda, esa como investigación que hacían los profetas. But they were looking towards the ultimate restoration Pero ellos estaban mirando hacia esa restauración final, in their understanding of the old covenant terms. en el entendimiento de los términos del antiguo pacto, como en el lenguaje del antiguo pacto. What we have to make sure we understand is that all this is based on, remember, Moses and the old covenant. Debemos entender que todo esto que hablaban los profetas está basado en Moisés, en el antiguo pacto. It's from Moses and the old covenant that we then have a better and an everlasting covenant, the new covenant. Y desde esa base de Moisés y el antiguo pacto se plantea un mejor pacto, este nuevo pacto. And one of the things that I learned right away when I started studying Y una de las cosas que aprendí inmediatamente cuando comencé a estudiar was originally with dispensationalism, es que originalmente con el dispensacionalismo they basically said that the new covenant, because the language, if you take it literally, it was for Israel only. ellos dicen, el dispensacionalismo dice que el nuevo pacto solo se hace con Israel, tomando literalmente esas palabras. But then you read the New Testament and the church shares in the new covenant. Pero luego lees el Nuevo Testamento y te das cuenta que la iglesia es partícipe del nuevo pacto. And in the church, there's neither Jew nor Gentile. Y en la iglesia no hay ni gentil ni judío. So if you study the history, for instance, of Dallas Seminary that started in 1924, Y si miras la historia, por ejemplo, del seminario de Dallas, esto comenzó en 1924. they moved from saying that there was a literal fulfillment only with Israel to the next point. They said, well, maybe there was two new covenants. Ellos se movieron de decir primero que habría un cumplimiento literal solo en Israel, a decir luego que hay algo así como dos nuevos pactos. Two new covenants, one to Israel, one to the church. Dos nuevos pactos, uno para Israel, otro para la iglesia. And then they said, you can't say that because it doesn't give two new covenants. Y luego dijeron, no podemos decir eso porque no se dan dos nuevos pactos. So then they said, well, it would be a literal new covenant for Israel, Y luego llegaron a decir, hay un nuevo pacto literal para Israel but a symbolic fulfillment for the church. y un cumplimiento simbólico para la iglesia.
it's always interesting to me that sometimes good people can take the same sections of scripture and come up with completely different things. Y siempre resulta interesante para mí que hay buenos maestros que pueden tomar la misma porción de la escritura y llegar a conclusiones distintas. I personally am thankful that I believe all of God's promises will be seen in the restoration of the Church of Jesus Christ. Y personalmente estoy agradecido de que todas estas promesas de restauración se cumplen en Jesucristo y se van a ver en la iglesia de Jesucristo. And I'll let all the experts debate the other parts. Y dejo que los expertos debatan las otras partes. One of the things that just to what's our time? One of the things just to get my pastoral kind of nudge in a little bit here. I lost you. What's a nudge? It would be how do you say nudge? Maybe a swift kick in the rear end. Okay, so for wake us up or Yeah. okay, algo que quisiera decir como pastoralmente para remecer un poco, para hacerlos despertar un poco. Most people today, I'm going by the United States, but most people in the United States don't know anything but a really hardcore Arminian doctrine. Bueno, voy a hablar por los Estados Unidos, pero la mayoría de las personas hoy lo que conocen básicamente es una teología arminiana, como un núcleo duro de teología arminiana. Most people don't even really know doctrine at all today. Y la mayoría de la gente realmente ni siquiera conoce doctrina hoy día. Most people, if you hand them the Bible and say, "Can you show me what you believe?" La mayoría de la gente, si tú les pasas una Biblia y les dices, ¿me puedes mostrar lo que tú crees? They can't do it. No pueden hacerlo. If you take the history of dispensationalism, Si tomas la historia del dispensacionalismo, John Darby Nelson was born in 1800. John Darby Nelson nació en el 1800. Did I get that right? Darby Nelson or Nelson Darby, born in 1800. Dallas Seminary, that was like the center of dispensationalism, was started in 1924. Entonces Darby nace en el 1800. El seminario de Dallas, que es crucial para el dispensacionalismo, surge en 1924. Mostly it started in Great Britain and moved towards the United States. Comenzó más bien en Gran Bretaña y se movió hacia los Estados Unidos Was made very popular in the United States. y se volvió muy popular en los Estados Unidos. And the greatest book for selling, according to the New York Times in the 1970s, was The Late Great Planet Earth. Y el libro más vendido, de acuerdo al New York Times, en los 70 fue Late Great Planet Earth. Great. No sé si conocen ese título. Could you? Late Okay. Great Planet Como Earth. el último gran planeta Tierra. And the guy who wrote it, his name is Hal Lindsey. Y quien lo escribió es Hal Lindsey. Now they have the Left Behind series. Y luego tienen la serie de los dejados atrás. Tragically, Hal Lindsey is still on TV in the United States. Y trágicamente Hal Lindsey todavía está en la televisión en los Even Estados though he's Unidos. been removed from churches because of his life. Could you repeat the last part? His qualifications of an elder would be questioned. Bueno, fue, digamos, cuestionada sus calificaciones para ser pastor. So with this, most people that I expect to come in our church, Bueno, la mayoría de la gente que yo espero que llegue a nuestra iglesia, it's rare that we have someone come in our church like Asa and Adriana. es como la describimos delante. Es raro que alguien llegue a la iglesia y sea como Asa y Adriana. They come in saying, "I want to serve and I want to learn." Ellos llegaron y dijeron, quiero aprender y quiero servir.
sadly, that's not the norm, that's the exception. Y tristemente esa no es la norma, es la excepción más bien. So in this, it's our task, I believe, to teach, just keep teaching the whole counsel of God. Y ante esto nuestra tarea es seguir enseñando todo el consejo de Dios. And teach you the whole counsel of God. Enseñar todo el consejo de Dios. And keep patiently teaching the whole counsel of God. Y seguir enseñando pacientemente todo el consejo de Dios. And then keep teaching the whole counsel of God. Y luego seguir enseñando todo el consejo de Dios. And it's time to take a break. Y es tiempo de tomar un break. Gracias, hermanos. I was looking for the book. Oh, It's not.